A ver, seguro que a más de uno le ha pasado. Vas a poner la lavadora, todo listo, le das al botón y nada, silencio. O ese café de la mañana que de repente sabe como raro, ¿no? O la ducha, que antes parecía una cascada y ahora, bueno, es casi un goteo. Son esos pequeños dramas domésticos que te fastidian el día. Totalmente. Y siempre piensas que es mala suerte, que el aparato te ha salido malo o que simplemente ya es viejo. Pero la fuente que vamos a analizar hoy sugiere que detrás de todo esto podría haber un único culpable. Una especie de asesino silencioso que actúa sin que nos demos cuenta. Y el nombre que le ponen, la verdad, da un poco de miedo. El título es El Sarro, muerte invisible a los electrodomésticos. Y por si no quedaba claro, el subtítulo remata: El enemigo invisible, cómo el sarro está matando tus electrodomésticos. Hoy nos vamos a poner en modo detective, ¿no? Queremos entender quién es este enemigo, cómo actúa con tanto sigilo y sobre todo por qué este lenguaje tan dramático. ¿De verdad estamos ante un asesino de cafeteras? Pues mira, ese lenguaje, que puede parecer un poco de película de suspense, la verdad es que es muy efectivo. Apunta a un problema que es real, que es muy costoso y, lo más importante, que casi todo mundo subestima. Lo que vamos a hacer es usar esas pistas del titular para explorar la ciencia que hay detrás y las consecuencias, que son mucho más grandes de lo que la gente se imagina. De sarro, de cal. La primera pregunta que me hago ¿es suciedad? Algo que se va con un estropajo y listo. Es una duda muy normal, pero no tiene nada que ver con la suciedad o con la higiene. El sarro, o la cal, es una acumulación sólida de minerales. Literalmente, es roca. Roca que se forma donde no debería. Roca. Sí, roca. Principalmente carbonato de calcio y magnesio. O sea, me estás diciendo que puedo tener estalactitas dentro de mi lavavajillas. Bueno, la composición es básicamente la misma, sí. Estos minerales están disueltos en el agua que nos llega a casa. Si hay mucha concentración, la llamamos agua dura. Si hay poca, agua blanda. Y en España casi todo el territorio tiene aguas de dureza media para arriba. Ah, y ahí está la clave de lo de invisible, supongo. Los minerales viajan en el agua, no los vemos. Exactamente. El proceso es lentísimo, muy progresivo. Ocurre dentro de las tuberías, en las resistencias, en sitios que no vemos nunca. Es un enemigo que va construyendo su arma milímetro a milímetro, año tras año, hasta que el aparato empieza a quejarse. Y para cuando te das cuenta, el daño por dentro suele ser ya bastante serio. Entiendo. Es un trabajo de zapa. Lento, pero, implacable. Y eso nos lleva al centro de todo, a la palabra que más me ha impactado del titular: matar. ¿Cómo mata la cal a un electrodoméstico? ¿Cuál es su modus operandi? Pues la fuente sugiere que no tiene un solo método. Es más bien una estrategia de ataque con tres frentes. El primero es, quizá, el más perverso. Podríamos llamarlo muerte por asfixia energética. Asfixia energética. Uf, suena a que le corta la respiración al aparato. Es una muy buena analogía. Piensa en cualquier aparato que caliente agua. La lavadora, el lavavajillas, un termo, la cafetera. Todos llevan dentro una resistencia eléctrica, que es una pieza metálica que se pone al rojo vivo para calentar el agua. Vale, Pues el sarro tiene una fijación especial por pegarse a esas superficies calientes. se le pega como una lapa, vamos. Justo. Y no es una capa fina, ¿eh? Con el tiempo se forma una costra de roca dura, blanquecina, que recubre toda la resistencia. Y esa capa es un aislante térmico malísimo. Un momento, entonces. La resistencia se está calentando a tope, por dentro, pero ese calor no puede pasar bien al agua por culpa de esa chaqueta de piedra que tiene puesta. Calentar el agua a través de esa barrera y llegar a la temperatura que le has pedido. Es un sobreesfuerzo brutal. Y claro, me imagino que ninguna pieza está hecha para aguantar ese nivel de estrés tanto tiempo. Ninguna. Ese sobreesfuerzo provoca un sobrecalentamiento extremo, no solo en la resistencia, sino en todo lo que tiene cerca. Al final, algo se rompe. O la resistencia se quema, o salta un fusible, o se derrite un componente electrónico, el aparato muere asfixiado por su propio esfuerzo. Y lo peor, ¿Qué? que tú has estado pagando mes a mes en la factura de la luz toda esa energía que se ha desperdiciado. ¡Qué barbaridad! O sea, no solo lo estropeas, sino que te sangra el bolsillo hasta el día que se rompe. Vale, ese es el primer método, sutil y letal. ¿Cuál es el segundo? El segundo es más mecánico, más fácil de ver. Es la muerte por obstrucción.
Ah, esto es un bloqueo. Un bloqueo, puro y duro. El sarro se va depositando en todo el circuito del agua. Tuberías, válvulas, filtros. Aquí la analogía que me viene es la del colesterol en las arterias. Es una analogía perfecta. Es exactamente eso. Poco a poco, el diámetro de los conductos se va haciendo más y más pequeño. Y los electrodomésticos de hoy están llenos de tubos diminutos, de aspersores con agujeros milimétricos. Como los brazos del lavavajillas, los que giran echando agua. Esos mismos. Si se tapan con sarro, el agua no sale con presión, los platos quedan sucios, el aparato deja de hacer su trabajo. O en una cafetera de cápsulas, que el circuito es finísimo. Si se obstruye, primero va más lenta, luego hace ruidos raros, y un día simplemente deja de echar café. El aparato, funcionalmente, está muerto. Lo he visto en los grifos de la ducha, que de repente los chorros salen para cualquier lado menos para abajo. Es el mismo principio, y en una plancha de vapor es un problema clásico. Los agujeritos de la base son minúsculos. En cuanto se tapan, la plancha deja de echar vapor. O peor, empieza a escupir agua con trocitos de cal que te manchan la ropa. Y el aparato se vuelve inútil por un simple atasco. Exacto. Vale, lo pillo. Tenemos asfixia por sobrecalentamiento y bloqueo de las arterias. El cerco se va cerrando. Queda un tercer método de ataque. Sí, hay un tercero, que es el más sigiloso y combina un poco los otros dos. La muerte por corrosión y fugas. Las capas de sarro que se forman no son lisas, son irregulares, porosas. Y debajo de esas costras se crean las condiciones perfectas para que empiece la corrosión del metal. ¡Ostras! O sea que el metal se empieza a picar por debajo de la cal sin que se vea nada desde fuera. Correcto. Se crean microfisuras. Y además, la cal reseca las partes de goma, como las juntas. Las vuelve rígidas, quebradizas y pierden su capacidad de sellar. ¿Y si una junta falla? Tenemos una fuga de agua. Y agua y electricidad juntas dentro de un aparato no son una buena combinación. Son una combinación letal. Una pequeña fuga puede caer en la placa electrónica y freírla. O puede provocar un cortocircuito que queme el motor. O en el peor de los casos, la fuga es lo bastante grande para inundar la cocina. Es una especie de hemorragia interna que lo destruye todo. Vale. El retrato robot del asesino está clarísimo. Ataca por sobrecalentamiento, por obstrucción y por corrosión. La pregunta ahora es, ¿tiene víctimas preferidas? ¿Hay electrodomésticos en casa que estén más en peligro? Sí, definitivamente. Y podemos agruparlos en dos categorías. El primer grupo, el más obvio, son todos los aparatos que calientan agua a temperaturas altas. Lavadoras, lavavajillas, termos, cafeteras, todos los que tienen resistencia, vaya. Exacto. La razón es pura química. El calor acelera de forma brutal la reacción que solidifica los minerales. A más temperatura, más rápido y más cantidad de sarro se forma. Por eso, las resistencias son como un imán para la cal. Son el corazón de esos aparatos, y es justo ahí donde el enemigo lanza su primer ataque. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Y el segundo grupo de víctimas? El segundo grupo son los que, aunque no calienten tanto el agua, tienen conductos y boquillas muy finos. Su punto débil son sus arterias estrechas. Aquí entrarían los grifos y las duchas que decíamos, y la plancha de vapor. La plancha de vapor es el ejemplo perfecto de este segundo grupo. Aún así, déjame que te pregunte. Entiendo la teoría con la plancha, pero no será un poco exagerado. Casi todo el mundo usa agua del grifo y las planchas duran años. ¿Es para tanto? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que depende muchísimo de dónde vivas. En una zona con agua muy blanda, a lo mejor la plancha te dura toda la vida. Pero en una zona de costa o con agua muy dura, el problema es real y muy frecuente. La gente se queja de que la plancha escupe óxido o mancha la ropa, y casi siempre el culpable es el sarro que ha bloqueado los conductos. A lo mejor no mata la plancha en 2 años, pero sí que acorta mucho su vida útil y su rendimiento. Es un candidato perfecto para esa muerte lenta. Vale, me convence. La geografía importa, claro. Entonces, si conectamos todo esto, el titular se centra en el electrodoméstico. Pero por lo que estamos hablando, me da que el daño colateral es mucho mayor. Muchísimo mayor. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante, porque si tiramos de ese hilo, el problema va mucho más allá del aparato roto. Piensa primero en el impacto económico. Lo obvio es el coste de reparar o comprar uno nuevo. Una lavadora son cientos de euros. Claro, ese es el golpe directo al bolsillo. Pero luego están los costes ocultos. Como decíamos, un aparato con sarro consume mucha más energía.
Fíjate, una capa de solo 1,5 mm de cal puede aumentar el consumo de luz hasta un 15%. Si la capa es de 6 milímetros, el derroche puede llegar al 40%. ¿Un 40%? ¿Pero eso es una auténtica barbaridad? Es una barbaridad. Es un impuesto invisible que pagamos cada mes en la factura de la luz sin darnos cuenta. Es casi como pagar la luz de 2 aparatos y usar solo uno. Vaya tela. Y no acaba ahí. El agua dura hace que los detergentes y jabones sean mucho menos eficaces. Los minerales reaccionan con el jabón y crean un residuo que no limpia. Por eso en zonas de agua dura se necesita usar mucho más detergente, más abrillantador, más gel. Otro gasto constante. Entonces, el sarro no solo mata el electrodoméstico, sino que nos va desangrando la cartera poco a poco. Y no solo la cartera. Pensemos en el impacto medioambiental. Todo ese consumo extra de energía se traduce en una mayor huella de carbono. Estamos quemando más recursos por una capa de piedra dentro de nuestras máquinas. Y luego está el residuo. Tirar electrodomésticos que deberían haber durado el doble contribuye al problema de la chatarra electrónica. Pues ya que el enemigo invisible no es solo la cal. Son todas estas consecuencias en cadena. El sobrecoste, el gasto extra, la huella de carbono, la basura. Es un problema enorme que empieza con algo tan simple como el agua del grifo. Vale, creo que el caso está resuelto. Hagamos una recapitulación rápida. Partimos de un titular muy potente, muerte invisible a los electrodomésticos. Y hemos visto que no es una exageración. El sarro es un enemigo real formado por los minerales del agua dura y su modus operandi tiene 3 vías: asfixia energética, obstrucción y corrosión con fugas mortales. Y hemos visto que sus víctimas preferidas son los aparatos que calientan agua o los que tienen conductos muy finos, y que las consecuencias van mucho más allá del aparato. Exacto. El impacto oculto en las facturas, en la cesta de la compra y el impacto medioambiental por el derroche. El análisis de esta simple frase nos ha abierto los ojos. Entonces, después de todo esto, ¿con qué idea nos quedamos? Pues me gustaría cerrar con una reflexión que nace del propio lenguaje de la fuente. Todo el rato hemos hablado de muerte invisible, de autopsias, de asesinatos. Es un marco muy potente, ¿sí? Pero se centra solo en el final del proceso. Y esto me lleva a plantear la pregunta contraria. Si esto es la muerte, ¿cómo sería la vida invisible de nuestros electrodomésticos? ¿Te refieres a que funcionen bien, sin más? Me refiero a algo más proactivo. La fuente describe el crimen, pero no nos habla del detective ni de las medidas de protección. Nos obliga a pensar, si ya conocemos tan bien al enemigo y sus métodos, ¿qué podríamos hacer para combatirlo antes de que ataque? Cambiar el enfoque, claro. ¿Qué hábitos, qué pequeñas acciones podrían alargar la vida de nuestros aparatos, hacerlos más eficientes y, al final, ahorrarnos dinero y reducir nuestro impacto? En lugar de hacer la autopsia cuando el aparato ya ha muerto, pensar en la prevención. Exactamente. La verdadera clave quizás no está en la reparación, sino en el mantenimiento preventivo. El texto no nos da las soluciones, pero nos deja con la pregunta más importante en el aire. ¿Cómo podemos pasar de ser víctimas pasivas de este enemigo silencioso a ser guardianes activos de la salud de nuestro hogar? Ahí es donde empieza la verdadera partida.